pregunte por la necesidad o no de una asamblea constituyente. Por eso estamos ahora con Lucas Gersi, abogado y promotor justamente contra la asamblea constituyente, a quien damos la bienvenida al vuelo. Lucas, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar conectado contigo por este medio. Un saludo a Igualmente, todos. igualmente ustedes han conseguido presentar dentro de su iniciativa contra la Asamblea Constituyente más de 600.000 firmas. Ahora, al mismo tiempo que han logrado este, yo creo, enorme logro de reunir un trabajo pues enorme, 600.000 firmas de personas, de ciudadanos que están en contra de la Asamblea Constituyente, se ve un aumento de parte de la ciudadanía, de parte de los entrevistados, de los encuestados, que se muestran a favor de la Asamblea Constituyente. El 29 de enero, una encuesta de Ipsos decía que entre las prioridades de los peruanos, solo el 8% consideraba una Asamblea Constituyente importante. Y la última encuesta de Datum, que confirma las tendencias de las demás encuestadoras, dice que el 56% de los peruanos está a favor de una Asamblea Constituyente. ¿Cómo evalúas tú la evolución de estos números que se ha vuelto, digamos, adversa a tu causa? Raúl, yo creo que estos números tienen que ser evaluados con cuidado y no de manera ligera, como algunas personas a veces lo hacen. Para empezar, no se puede comparar papas con camotes. Una pregunta es si es prioridad y no es prioridad, y otra pregunta es a favor o en contra. Entonces son Sí. preguntas distintas. Por otro lado, ¿no? La encuesta de Datum preguntaba de un lado si estabas a favor o en contra de la constituyente y salía que la mayoría decía que sí. Pero luego había otra parte de la encuesta donde se le preguntaba a la gente si querían cambiar toda la constitución o solo algunas reformas. Y la mayoría de la gente decía que prefería solo algunas reformas. Entonces las respuestas dentro de la encuesta no son consistentes. Entonces Claro. creo que no hay suficiente evidencia para decir con claridad que los peruanos están pidiendo la Asamblea Constituyente. Pero entonces, siguiendo tu argumento, quizá hubiese sido mejor, antes que oponerse a la Asamblea Constituyente, emprender una iniciativa nacional para reformar la Constitución. Es decir, es innegable que hay reformas que hay que aplicar a nuestra Constitución. Yo no creo que el capítulo económico, por ejemplo, pero bueno, más allá de eso, hay algunos elementos de nuestra Constitución que merecen ser definidos, corregidos, etcétera. ¿Por qué no lanzar una iniciativa y un esfuerzo en ese sentido, en lugar de en contra de una asamblea constituyente? Es decir, te lo digo, una iniciativa en positivo más bien. A ver, ¿se me puede escuchar? Creo que hay un Sí, problema de por un internet. momento por un momento se cortó tu conexión, pero sí te escuchamos perfectamente. Perfecto, Raúl. A ver, no llegué a escuchar la pregunta al 100%, pero creo que sí entiendo hacia dónde va. La iniciativa de nosotros no busca oponerse por oponerse, sino que busca informar y sobre la base de esa información plantear una posición que en nuestro caso es en contra. ¿Cuál es la Sí. razón por la cual nosotros estamos en contra de la Asamblea Constituyente? No estamos en contra de la Asamblea Constituyente porque pensemos que la Constitución sea perfecta y no requiera cambios. Hay un montón de cambios que hacer en la Constitución y yo mismo he planteado algunos. Sí. La Asamblea Constituyente estamos en contra de ella porque por definición necesariamente una asamblea constituyente implica poder absoluto. ¿Qué puede Ujú. hacer la asamblea constituyente? Puede hacer todo. ¿Qué limitación tiene? No tiene ninguna. Una constituyente podría plantear una censura a la prensa, podría plantear la reelección presidencial indefinida, entre otras cosas contrarias a los derechos humanos y cuestionables. Además, la propuesta de la izquierda consiste en que la Asamblea Constituyente no sea electa al 100% por el pueblo, sino solo una parte por el pueblo y el resto de repente por asociaciones, Colectivos. organizaciones, Un poco modelo chileno, digamos, ¿no? modelo chileno o modelo venezolano, ¿no? También Bueno, podríamos verlo desde ese punto de vista, pero con una representación más cuestionable. Entonces, informamos eso y a partir de eso viene la posición en contra. Yo sí. creo que la mayor parte de peruanos, cuando se le explica a profundidad qué significa una asamblea constituyente, tienden a estar en contra. Hay Ahora, que desterrar todos estos mitos, ¿no? Ahora, Definitivamente. el problema, y de acuerdo, es importante el afán didáctico, pero la verdadera explicación es que no se puede, con las actuales normas constitucionales, convocar una asamblea constituyente. El artículo 206 de nuestra Constitución es taxativo, está clarísimo que tiene que pasar por el Congreso cualquier forma
de cambio constitucional. Entonces, claro, Eh, a ¿por ver, qué veo un problema ahí? Y déjame terminar de plantear este no, argumento, no, no. que es que, claro, hay 600.000 firmas que se han planteado ahora en contra de una asamblea constituyente, pero eso es ponernos en una batalla numérica. Las 600.000 firmas son mucho menos firmas que el 56% de los ciudadanos que ahora se muestran a favor de una asamblea constituyente. En cambio, si nos quedáramos exclusivamente en el ámbito de la discusión jurídica, yo creo que no habría nada que discutir. Eh, Estimado Raúl, yo no estoy de acuerdo con tu posición, ni Mm, jurídicamente, ni metodológicamente, con todo respeto. En primer lugar, yo creo que metodológicamente está mal comparar firmas con una encuesta, ¿no es cierto? La encuesta tiene una base estadística, tiene una ficha técnica, significa una cosa. Otra cosa es las firmas. En todo caso, las firmas nuestras habría que compararlas con las firmas que no ha presentado todavía Guillermo Bermejo o Jaime Quito, que estaban recolectando firmas en otro es que sentido. ¿No a es lo que cierto? voy es, estoy de acuerdo, ok, lo concreto Eso es es que metodológicamente cerrado, ese punto de vista. lo concreto es que la posición a favor de la Asamblea Constituyente ha ido ganando tracción. Es decir, hay algo que está haciendo mal quienes están en contra de la Asamblea Constituyente. Y yo creo Déjame, que déjame sí, terminar el argumento. sí. Jurídicamente es erróneo considerar que el silencio de la Constitución respecto de la Asamblea Constituyente significa que no puede haber Asamblea Constituyente. El año 2004, el Tribunal Constitucional, en una sentencia de inconstitucionalidad muy famosa, el año 2002, perdón, en una sentencia de inconstitucionalidad muy famosa, el TC dijo que sí podía haber Asamblea Constituyente. Entonces, interpretar el silencio de la Constitución respecto de esta figura como una prohibición de la figura es jurídicamente incorrecto, es constitucionalmente incorrecto. Mm. Entonces, si es que nosotros nos aferramos a un argumento leguleyo, a un argumento formalista, y decimos, como no está regulado, no se puede, en realidad salimos perdiendo. Es que yo Porque no creo que no esté regulado, porque el artículo 206 dice taxativamente, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum, que se omite si hay dos legislaturas consecutivas con el 87 doctor votos, ¿no? Álvaro Landini y el doctor Landa Arroyo y el doctor García Toma en su oportunidad dijeron otra cosa. Mm. Entonces, uno puede aferrarse a un argumento técnico, ¿no? Fingir que con ese argumento, sentirse seguro sobre la base de un argumento técnico, pero yo creo que eso no es verdad, yo creo que eso es una falsa, una especie de autoengaño, Raúl, ¿no? Con todo Ujú. respeto. No, no, Para me parece bien. Estamos hablar intercambiando opiniones. para hablar del tema de la Asamblea Constituyente, hay que hablar del tema de fondo y explicar las razones por cuál la propuesta es una mala idea. Ujú. Eh, Hay que señalar, ¿no es cierto?, en honor a la verdad, que el año pasado el Tribunal Constitucional cambió su posición antigua. La posición antigua del Tribunal Constitucional decía que ante el silencio de la Constitución no se podía hacer asamblea constituyente. La posición nueva del Tribunal Constitucional nos da un poco más de seguridad a los que no queremos la asamblea constituyente, ¿no? Porque ahí sí el TC dice que tenía que pasar por el Congreso. Pero no es tan claro. Además, Raúl, una cosa es decir que la asamblea constituyente pasa por el Congreso y otra cosa totalmente distinta es decir que no puede haber asamblea constituyente. Son dos niveles de debate distintos, ¿no es cierto? ¿Cuál creo yo que es el problema? No sé si decir de la derecha en el Perú, o de los sectores democráticos en el Perú, o de los políticos tradicionales en el Perú. Pero un problema muy importante en el Perú es que pensamos que podemos ganar argumentos evadiendo las discusiones de fondo, con argumentos meramente procesales, jurídicos, que no los entiende nadie y la mayoría de abogados tampoco los entienden. Es Mm. decir, en el Perú el tema de la Asamblea Constituyente es un tema que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo, desde hace décadas. Sí. Nosotros creemos que si no se exponen con claridad los peligros de la Asamblea Constituyente puede aparecer, Ahora, ¿no? al mismo tiempo con la situación de desaprobación profunda que vivía el gobierno de Pedro Castillo, yo no estoy tan seguro de que la Asamblea Constituyente hubiera sido lo que él pretendía que fuera, ¿no? Es decir, yo no creo que hubiera sido a menos que, ya, bueno, después del golpe de Estado ni se diga, ¿no? Pero antes del golpe de Estado, si se hubiera convocado una Asamblea Constituyente, lo más probable es que las posiciones de esa Asamblea Constituyente hubieran sido adversas al gobierno.
Yo creo que estás asumiendo cosas que no estaban garantizadas y además estás asumiendo que la Asamblea Constituyente hubiese sido democrática, cuando No, no, todo bueno. el plan autoritario del cual participó Pedro Castillo se basaba precisamente en la premisa de una Asamblea Constituyente con déficits democráticos, Ujú, donde no hay que ganar ninguna elección para controlar la constituyente, sino que se controla la constituyente a través de organismos corporativos, ¿no? Corporativistas, gremiales, etcétera. Entonces, la Asamblea Constituyente es una cosa muy peligrosa para la democracia. La Asamblea Constituyente, Raúl, además, digamos, hay un debate de fondo acá, ¿no? Nosotros para mejorar las instituciones del Perú, cambiamos las instituciones a través de las instituciones o por el contrario creamos un espacio de poder absoluto que esté por encima de todo, que pueda, digamos, refundar el país, ¿no? Eso es peligroso, no es ujú. la mejor forma de cambio y por eso es que hemos dado inicio a esta campaña, viajando por todo el Perú, debatiendo, inclusive con los que piensan distinto, y creo que es importante tener debates honestos de este tipo en nuestro país. Totalmente. Ahora, un par de cosas que me parecen importantes también. Finalmente, en el caso de la Asamblea Constituyente, funcionaron los controles constitucionales que existen en nuestro país, ¿no? Es decir, no se consiguió hacer una Asamblea Constituyente y tanto fue así que el presidente, expresidente Pedro Castillo, proyecto de dictador Pedro Castillo, lanzó un golpe de Estado para tratar de conseguir ese propósito. Así es, sí, 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 claro. Digamos, yo creo que en los últimos años lo que hemos visto ha sido la resiliencia de las instituciones políticas y jurídicas peruanas y de la sociedad civil frente al intento de que cale un proyecto autoritario en el Perú, ¿no? Y eso ha sido muchos actores. Ha sido toda la gente que ha participado en marchas y en movimientos ciudadanos. Ha sido el Tribunal Constitucional. Ha sido la Fiscalía de la Nación. Ha sido el Congreso. Ha sido los partidos políticos. Y también, humildemente, quizá un granito de arena, la campaña que hemos hecho nosotros y otros colectivos ciudadanos, ¿no? Es Mm, decir, la sociedad peruana como conjunto defendió su democracia y tiene que sí. seguir defendiendo. Mm. Ahora, digamos, ahora está planteado como una barrera de parte de Perú Libre, de un sector de Perú Libre para llegar al adelanto de elecciones, la Asamblea Constituyente. ¿Qué actitud hay que tener frente a esta disyuntiva que está viviendo nuestra democracia? Porque evidentemente estamos atravesando una crisis gravísima, hay que tratar de solucionar esa crisis a como dé lugar, y yo creo que pues la Asamblea Constituyente es una propuesta maximalista en estos momentos, ¿no? Pero ¿cómo, digamos, se combate? ¿No habría que combatirlo desde el punto de vista político más que desde el punto de vista de la confrontación jurídica, justamente? Bueno, el trabajo que hemos hecho nosotros es un trabajo político, ¿no es cierto? Ujú, Frente a la acción política del adversario, nosotros planteamos una acción política. Lo que pasa es que el discurso puro no es suficiente fuerte para mandar un mensaje político. En cambio, una recolección de firmas permite mandar un mensaje político y permite hacer una acción política. Digamos, la izquierda planteó un tipo de política donde recorrían calles, mercados, plazas recolectando firmas. Nosotros respondimos en la misma sintonía y creo yo le hemos ganado a ellos en ese debate, en esa contienda política, ¿no? Eso mm, es un poco lo que hemos buscado hacer, porque el que sale a hablar en abstracto, a lo mejor no lo escuchan, pero si uno sale a hablar con el planillón de firmas, ahí sí puede ser que te escuchen. Y la ley de participación ciudadana es una ley que tiene un gran potencial y que prácticamente nadie la ha empleado. Quizá la emplearon los fonavistas, ahora la hemos empleado nosotros, pero lo que queremos hacer también es mandar un mensaje de que desde la sociedad civil, sin estar en un cargo público, sin pertenecer a un partido político necesariamente, se puede tener un impacto en el debate político del Perú, ¿no? Eso es ujú. parte de lo que hemos buscado hacer. Ahora, sobre el adelanto de elecciones, ¿no? Un tema yo creo importante. Yo creo que esta propuesta nació mal y fue ejecutada peor. ¿Por qué digo que la propuesta nació mal? Porque en la Constitución no te habla de adelanto de elecciones. En la Constitución se señala que el adelanto de elecciones responde a un calendario objetivo y a razones objetivas. Se produce cuando renuncian o son vacados el presidente y los vicepresidentes. Permitir que el Congreso de la República negocie el adelanto de elecciones abre una puerta peligrosa. Por un lado, ¿no? Si se normaliza esta figura, sea quien sea el presidente de la próxima elección, el perdedor de esa elección
Desde el día siguiente se va a poner a hacer campaña por adelanto de elecciones. Se vuelve un factor adicional de inestabilidad en el Perú. Es un primer tema. Un segundo tema, está el oportunismo político. En el Perú, para postular en una elección, hay que cumplir requisitos de ser militante de un partido por X número de tiempo, etcétera. Sí. Entonces, hay partidos que tienen un montón de militantes que le conviene elecciones antes. Otros partidos que le conviene elecciones después. Entonces, por eso es que el Congreso, que ya tenía un acuerdo prácticamente de adelanto de elecciones en 2024, la conducta oportunista, desde mi punto de vista, de un partido político, quebró ese acuerdo. Entonces, el fujimorismo. El fujimorismo. Y esto abre puertas peligrosas, ¿no? Abre la puerta de que se negocien estratégicamente los adelantos de elecciones, abre la puerta de que haya esta figura de genera inestabilidad, ¿no? Entonces yo creo que es mejor ya dejar de hablar de esto. Entonces, ¿cómo se soluciona el problema que tenemos ahora que ha causado pues cerca de 60 muertes, enorme inestabilidad en el sur y en otros sectores de nuestro país? Según, digamos, siguiendo la lógica que está planteando, lo único que se me ocurriría es con la renuncia de la presidenta. Claro, es que el único adelanto de elecciones constitucional es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. El adelanto de elecciones impuesto por la mayoría parlamentaria es de dudosa constitucionalidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la fórmula que yo a lo mejor propondría? Que la presidenta de la República dialogue con las distintas fuerzas políticas, que la presidenta de la República presente un paquete de leyes de reforma constitucional de fondo, ¿no es cierto?, para dar mayor estabilidad, y luego ella a lo mejor podría pactar de forma anticipada su renuncia, diciendo yo renuncio en la fecha X del año 2024. Tenemos que acordarnos de Napoleón Bonaparte, ¿no? Él no decía rápido que tengo prisa, él decía despacio que tengo prisa. Si nosotros aprobamos un adelanto de elecciones improvisado, atropellado, el año 2023, la siguiente elección va a tener una oferta política limitada y probablemente va a dar lugar a un resultado insatisfactorio para la mayoría de peruanos. Tomando en cuenta la fragmentación electoral y el hecho que en las últimas elecciones la mayor parte de peruanos ha estado totalmente en contra de los dos candidatos que pasan a segunda vuelta, ¿no? De acuerdo. Entonces, buscar reforma política y renuncia pactada, ¿no? Muchas gracias. De acuerdo. Muchas gracias, Lucas Gersi, por tu participación en Al Vuelo. Creo que muy bien sustentadas todas tus propuestas y ojalá podamos volver a conversar pronto. Un fuerte abrazo. Encantado de intercambiar ideas dentro de la discrepancia, muy contento.